Santo, que sea Él hablando a través de mí, pero preparando cada uno de nuestros corazones y haciendo de nuestros corazones una tierra fértil, donde su palabra pueda caer, esa semilla, que su palabra pueda caer y dar fruto, el fruto que el Señor quiere dar en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y bueno, el Señor me entregó una palabra para el día de hoy, ya desde hace varias semanas, y voy a hablarles del libro de Esther. Vamos a hablar de la obediencia y de la desobediencia, de la importancia. Y bueno, ahorita apenas allí el Señor me dio el rema de lo que quería compartirles a Nueva Jerusalén, MIPIS, en el día de hoy. Y vamos a comenzar en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 10. Le voy a leer la historia. Vamos a comenzar hablando de la desobediencia primero. Dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Biztá, Harbona, Bigtá, a Bacta, a los 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él los príncipes, son 7 príncipes, no le voy a leer los nombres porque son complejos, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti. 16. No solamente contra el rey, este es el 16. Aquí. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Entonces dirán estos las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y haga reina a otra. Y dice, este es el 19. Si parece bien al rey, salga un decreto de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo el reino, y aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, y se hizo conforme al dicho de Memucán. Vemos aquí a una persona que estaba posicionada en un lugar de autoridad, en un lugar de gobierno. Y las veces que yo vaya a mencionar durante la enseñanza gobierno y autoridad, aunque aquí se refería a un gobierno tangible, a un país, a un lugar tangible, vamos a hablar es del gobierno espiritual y de la autoridad espiritual. ¿Okay? Basti estaba posicionada en ese lugar. Y resulta que un día el rey, ¿quién es el rey? ¿Quién representa al rey? A Dios. La mandó a llamar a través de alguien, a través de los eunucos. ¿Quiénes eran los eunucos? Eran servidores del rey. ¿Ok? Entonces, a través de los que le servían al rey, a Basti le enviaron un mensaje. El rey, porque no era un mandato de los eunucos, era un mandato del rey. Basti, el rey te está diciendo, el rey quien te puso en esa posición de gobierno, en esa posición de autoridad, en esa posición privilegiada, te está diciendo que vengas a su presencia, perdón, porque quiere mostrar
tu belleza, la belleza que el mismo rey le había otorgado, la corona que el rey le había otorgado, porque quería que vieran la corona. Ella tenía una corona, ¿por qué? ¿Quién le había dado la corona? El rey. Todo lo que ella iba a exhibir, sus atuendos, todo, se lo había dado el rey. Y llega un momento donde el rey, a través de alguien más, le dice, quiero que hagas esto. Y ella no quiso obedecer. Y muchas veces Dios envía mensajes a nuestra vida a través de alguien más, a través de sus servidores. Y más adelante vamos a hablar de a quién le tenemos que prestar el oído, porque si bien es cierto, en este momento Vasti desobedeció una orden del rey que venía por boca de alguien más, tenemos que discernir cuando verdaderamente es una orden del rey y cuando no. Porque van a salir muchas personas a hablar según en nombre del rey, pero no vienen de parte del rey. Entonces es importante también entender y discernir a quién vamos a obedecer. ¿Quién verdaderamente me está hablando de parte del rey? Y muchas veces en nuestra vida Dios nos ha mandado a hacer cosas y nos ha llamado a hacer cosas a través de la voz de alguien más, a través de la voz de la pastora Yadira, a través de la voz de cualquier líder que Él ha puesto en nuestras vidas. Y ahorita vamos a estudiar la característica que tiene que tener esta persona. Y no obedecemos, no queremos obedecer. Cuando es el rey quien nos ha dado y nos ha puesto en esa autoridad, en ese lugar de privilegio. ¿Y qué pasó con Basti? Fue destituida. Y de verdad que yo me pregunto, no lo dice la Biblia, yo aquí pensando, me imagino yo quizás cuántas veces Basti después, ¿por qué no hice caso? Si tan solo hubiese ido. Cuando veía a Esther ya posicionada en el lugar donde ella estaba, yo me imagino quizás que por su mente habrá pasado, y si hubiese hecho caso, y si hubiese ido una vez más. Quizás estaba cansada después de 187 días de banquete. Quizás estaba cansada. Pero yo me imagino quizás que ella tuvo que haber pensado, ¿y si hubiese ido una sola vez más? Ya después de eso iba a descansar. No sé. De ver a alguien más en el lugar de autoridad y de gobierno espiritual que Dios le había permitido tener. Entonces, la desobediencia trae consecuencias, como todo en la vida. La obediencia trae consecuencias, algo que yo les repito a mis hijos siempre. La obediencia y la desobediencia trae consecuencias, buenas o malas, escoge tú cuál quieres. Pero la desobediencia y la obediencia traen consecuencias. Todas nuestras decisiones de acción o de omisión traen consecuencias, buenas o malas, que nos acercan o nos alejan del cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Pero quienes decidimos somos nosotros. No es Dios por nosotros. Es nosotros somos los que decidimos si vamos a obedecer a Dios, si vamos a seguir sus instrucciones o si vamos a hacer nuestro deseo, si vamos a seguir nuestras propias convicciones. Lo que dice a veces la carne, o lo que dice a veces el alma, o lo que dice a veces el corazón, que como dice la palabra es engañoso. Más que cualquier otra cosa, engañoso es el corazón. Y muchas veces nos dejamos guiar por él y no por lo que está escrito en la palabra. Entonces, la desobediencia trae consecuencias. Y quiero comenzarles a hablar, porque en realidad la prédica se trata más de la obediencia, ahí cayó, que de la desobediencia. ¿Ok? Esther fue llamada en su lugar. Y vamos a ver el contraste que hay entre Esther y Basti. Basti desobedecía, era hermosa, porque lo dice la palabra. Esther también. No era que Esther era más bonita que Basti. No, no. Las dos eran mujeres hermosas. Pero Esther creció en obediencia. Y le voy a leer primero 3 versículos que hablan de Esther y cómo saber que Esther era obediente. Dice en Esther 2, versículo 10, Esther no declaró cuál era su pueblo. Para quien no se sabe la historia de Esther, después de que Basti es destituida, el rey convoca a una reunión, tráigame las vírgenes bellas de todo el reino. Era como un concurso que iban a hacer y una de ellas iba a quedar como reina. ¿Ok? El tío de Esther, porque Esther fue huérfana, fue quien la crió, el primo, perdón. El primo de Esther fue quien la crió, Mardoqueo.
Y Mardoqueo, cuando la lleva a ese concurso, por así decirlo, Esther, ven, vamos para allá porque tú vas a participar, porque esto tiene que ver con el propósito de Dios contigo, vamos. La lleva, Mardoqueo le dice, no vas a declarar cuál es tu nacionalidad. Entonces dice, Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, ella no declaró que era judía, que era hebrea. ¿Por qué? Porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase. Aquí no dice que Esther le preguntó, ajá, pero ¿por qué? Ajá, pero ¿qué tiene de malo que yo diga que sea judía? Ajá, pero ¿por qué me tengo que callar? Bueno, pero ay, si alguien me pregunta, yo le puedo decir, pues, ¿qué tiene eso de malo? Aquí dice, Mardoqueo le dijo, no lo digas, y Esther obedeció y no lo dijo. Ya, fue obediente. Y dice en el mismo capítulo 2, versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, okay, esto es importante, ahorita se lo voy a explicar por qué. Cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther favor de todos los que la veían. Le llegó el día a Esther de ir delante del rey, porque de eso se trataba. Cada mujer tenía como un día de presentarse delante del rey, y el rey iba a decir, ella es la que yo quiero como reina. Le llegó el día a Esther, y dice, ¿qué hizo Esther? Solamente lo que le dijo ¿quién? Hegai, el eunuco del rey. Ella no fue sabia en su propia opinión. Ella no dijo, es que yo creo que si yo me paro así le voy a gustar al rey. Es que yo creo que si yo le digo esto al rey, pues el rey me va a escoger. No. Dijo, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey. Hizo solamente lo que el eunuco le dijo. Solamente lo que él le dijo. Ella no fue más allá, ella no dijo, bueno, pero quizás Hegai está equivocado. ¿Qué va a saber él de presentarse delante de un rey? ¿Qué va a saber él de que una mujer se presente delante del rey para que el rey la escoja como reina? Si él es hombre, ¿qué va a saber él de eso? De paso es eunuco. ¿Qué va a saber? Ella no hizo nada de eso. Hegai le dijo, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Y Esther hizo silencio y obedeció. Y dijo que eso le hizo crecer en gracia y favor con el eunuco y con todos. Era obediente, no cuestionaba. Aunque estoy segura que quizás en algunos momentos escuchaba cosas que ella no entendía. ¿Por qué callarse y no decir que era judía? ¿Por qué hacerle caso a un hombre de qué tengo que hacer yo como mujer delante de un hombre? Quizás recibía consejos que ella no entendía, pero ella obedecía. Y el otro versículo que me muestra que Esther era obediente está en Esther 2:20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. La Biblia no declara a qué edad Mardoqueo toma a Esther como hija, no lo dice, pero dice que la educaba, es decir, posiblemente fue en su niñez, juventud. Y esto me lleva a algo. Esther no obedecía, Esther no vivió una vida de obediencia porque le convenía ser reina, entonces ellos me van a dar los consejos que yo necesito tener para alcanzar mi posición. No, ella no obedecía por conveniencia, ella obedecía porque su vida fue una vida de obediencia, ella creció en obediencia. Porque muchas veces condicionamos la obediencia a que me conviene obedecerla a esta persona porque me va a decir qué es lo que tengo que hacer para alcanzar una posición. Y eso no fue lo que hizo Esther. Esther vivió en obediencia desde que la educaban. Entendió que obedecer era importante. Entendió que obedecer era necesario. Y no solamente obedeció al eunuco, porque el eunuco, bueno, el eunuco conoce al rey, algún tip me tendrá que dar, entonces vamos a hacerle caso a él. No, ella vivió en obediencia. Y esa obediencia la posicionó en el lugar de autoridad y gobierno del que fue quitada aquella que desobedeció. Porque la obediencia nos posiciona en lugares de autoridad. Y
Ahora, sí. Ok. Alguien que la tenía por hija, ella no le prestaba el oído a cualquiera. No era que llegaba el vecino y le decía algo y ella le hacía caso, era alguien que la tenía por hija. A quien tú le vayas a prestar el oído, te tiene que amar como hijo. Y tienes que estar seguro que venga de parte de Dios lo que está diciendo. Porque así como Esther obedeció para bien, hay personas que obedecen al mal, para muerte, para destrucción, para perdición. Es necesario entender a quién vamos a obedecer. No a todas las personas le podemos prestar el oído, pero a quien Dios te ponga como padre, como madre espiritual, dale tu oído porque te está hablando de parte de Dios, porque te tiene como hijo. Esther no era una hija biológica, pero alguien dijo, yo te tomo como hija y te educo. Y a esa persona era que Esther le estaba prestando el oído. Mardoqueo dice en Esther 2:11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, es decir, donde estaba Esther, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. A quien tú le vayas a prestar el oído, tiene que ser alguien que esté pendiente de ti, porque ¿para qué iba Mardoqueo? Para saber cómo estaba Esther, pero para saber cómo la trataban. Es decir, él no solamente estaba ahí como que, ya te pusieron de reina, ya, ¿qué te dijo el rey? ¿Qué te han dicho? ¿Vas mejor que las demás? Él no estaba ahí por la posición de Esther. A él le importaba cómo te están tratando, cómo te sientes tú. Le importaba su ser, le importaba su corazón. No le importaba solamente la posición que Esther iba a adquirir. Entonces, tú puedes decir, es que esa persona es sabia, por poner un ejemplo. Esa persona a mí me está interesado en mí. Verdaderamente, y a esa persona le prestas el oído, pero verdaderamente está interesado en ti o te está adulando por la posición que tú puedes llegar a tener. ¿A quién le estás prestando el oído? Porque Mardoqueo estuvo con Esther en las buenas y en las malas. Cuando Esther se quedó huérfana y no tenía que darle a Mardoqueo, no tenía que ella le podía ofrecer a Mardoqueo, estaba en una posición indefensa solamente de recibir paternidad, recibir económico, provisión. Ahí fue cuando Mardoqueo la agarró. Entonces no nos podemos dejar llevar porque alguien se acerque a nosotros porque, bueno, es que se interesa en mí, se interesa en ti o en la posición que tú tienes o en la posición que puedes llegar a tener. Incluso delante de Dios, la posición espiritual delante de Dios. ¿A quién le prestamos el oído? ¿A quién tenemos que obedecer de parte de Dios? A alguien que se interesa genuinamente por nosotros cuando hay y cuando no hay. Cuando podemos dar y cuando no podemos dar. Y no hablo aquí solamente de lo económico, porque hay veces donde ni servicio podemos dar porque las fuerzas no dan. ¿Quién se queda ahí? Cualquiera te quiere cuando tú puedes servir. ¿Quién te quiere cuando estás deshecho y no puedes servir? ¿Quién se queda ahí cuando tú no tienes fuerzas para nada? Como estaba Esther en algún momento de su vida. Ahí estuvo Mardoqueo. Y ese era el que le hablaba de parte de Dios. Y a ese era el que Esther obedecía. ¿Quién te abraza cuando tú le puedes dar un abrazo de vuelta? Y cuando no. ¿Quién está allí? ¿Quién de verdad te tiene como hijo? ¿Quién de verdad te tiene como hijo? Porque los que somos padres sabemos que cuando los hijos a veces están, a veces se portan bien, bueno, uno les sirve, uno está allí todo el tiempo, pero cuando no, igual uno está. Cuando ellos a veces no nos obedecen o cuando a veces no hacen lo que nosotros decimos o cuando a veces, igual los padres estamos, ¿verdad? Siempre, porque así es el amor de padre. Mardoqueo tenía a Esther como hija. Y a ese era el que Esther escuchaba y obedecía. ¿A quién ha puesto Dios en nuestra vida? ¿Quién? ¿A quién? Que nos ame como hijo, que esté allí para velar cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo te están tratando. ¿Cómo está tu corazón? Cuéntame. ¿Cómo está tu mente? ¿Por qué estás pensando eso? Ven acá. A ese
A esa persona nosotros le tenemos que prestar el oído, porque esa persona viene de parte de Dios. Y Dios ha escogido para todos, padres y madres espirituales, para todos, ¿quién es? Tú tienes que identificarlo, no por lo que ese padre o madre espiritual por momentos educó a Esther, ¿verdad? Pero llegó un momento donde le dijo a Esther, eso no lo vayas a hacer. Igual Esther escuchó y obedeció. Van a haber momentos donde ese padre o madre espiritual nos va a abrazar y nos va a levantar, pero van a haber momentos donde nos va a decir, eso no se hace, eso no está bien, ahí tienes que hacer silencio, eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí tenemos que seguir escuchando y tenemos que seguir obedeciendo. Y vemos que Mardoqueo también estaba pendiente, dice en Esther 2:19, cuando las vírgenes eran reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Mardoqueo estaba pendiente. Okay. Hegai, que era el otro del que les quería hablar, también cuidó de Esther. Fue la otra persona que menciona la Biblia que Esther obedecía, que Esther siguió sus instrucciones. Él también la cuidaba. Dicen en el 2:9, y la doncella agradó a sus ojos, a los ojos de Gai, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. También la cuidaba, también veía que Esther tuviese lo que ella necesitaba para esa asignación en específico que Esther estaba cumpliendo de parte de Dios en ese momento. Y aquí les quiero seguir hablando de Mardoqueo, de las cualidades que tiene que tener esa persona a quien nosotros le prestamos los oídos para saber que viene de parte de Dios, que nos está hablando de parte de Dios y seguir esas instrucciones. Una de las cosas que tenía Mardoqueo, ahora voy a leer en el 3, dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán. Amán se convirtió en un enemigo de los hebreos, de los judíos, y los quiso matar. ¿Okay? Dice, Amán, hijo de Amadeta, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Ahora el rey había dado una nueva ley, que se tenían que arrodillar y postrar delante de Amán. Dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas este mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo a él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante del rey y se llenó de ira, y ahí es cuando va y levanta el decreto de matar a todos los judíos. ¿Quién es esta persona que Dios escogió para instruir a Esther, para guiarla y para darle palabra a Esther? Alguien que era íntegro y firme a la ley de Dios. Estaba en un pueblo que no era el pueblo de Dios. Porque ¿dónde estaban ellos? Ellos estaban en el exilio, ellos estaban en Persia, en Media. Ellos no estaban en Israel. Ellos estaban en un pueblo que tenía sus propias leyes. Y vemos que este hombre, Mardoqueo, aún a pesar de las leyes que había establecido un gobierno, y aquí sí hablo de gobierno físico, esa ley que estableció ese gobierno físico natural iba en contra de la ley de Dios. Y él dijo, no, no puedo. Yo no puedo obedecer a los hombres por encima de Dios. Y no era un hombre rebelde. No era un hombre rebelde y ya les voy a explicar ahorita el por qué. Entonces, era un hombre que estaba pegado a la ley de Dios. Era un hombre que conocía. Y si la conocía, yo estoy segura que ese conocimiento también se lo impartió a Esther. Porque uno imparte lo que uno es. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Uno da lo que uno tiene, lo que uno es. Y eso estoy segura que también se lo enseñó a Esther, aunque no lo declara la Biblia. Y a pesar de que eso le podía costar caro, él se paró firme en sus convicciones. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra dice que no nos podemos postrar
Cuando habla de adoración, habla de que el arrodillarse también es un sinónimo de adoración, es una postura física que denota adoración, aunque no todo el que se arrodilla está adorando de verdad, pero es una postura física que denota adoración. Y la palabra de Dios dice en uno de los mandamientos que no nos, ni siquiera dice que no nos postraremos ni nos inclinaremos ni a imágenes ni a nada, sino solamente a Dios. Vemos Daniel que cuando él no se quiso postrar, ¿cuál era el edicto? Postrarse y adorar la estatua. Él no lo hizo. ¿Qué hizo cuando él dijo no lo voy a hacer? Se fue a su habitación y se postró, oró y adoró a Dios. Entonces el inclinarse, el postrarse delante de alguien más denota una adoración a alguien que no es Dios. Imágenes, personas, lo que sea. Esto lo sabía Mardoqueo. Mardoqueo sabía que no estaba bien a los ojos de Dios que nosotros nos postremos y adoremos ni a otros dioses ni a otras personas. Pero uno de los edictos y de las leyes del gobierno que estaba en ese momento, que no era ni siquiera un gobierno pequeño, era tremendo gobierno, 127 provincias, dice hay que postrarse y arrodillarse delante de Amán. Alguien que tenía autoridad. Pero Mardoqueo fue fiel a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Y dijo, esto lo está mandando el gobierno, pero yo no lo puedo hacer porque va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque esto va en contra de Dios. No lo puedo hacer. Y le ejercieron presión, porque aquí dice que le dijeron a Amán a ver si él, para presionarlo y ver si se postraba, pero él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque era judío. Porque lo dice, aquí es cuando él declara que él era judío. Porque era judío y su ley no permitía que se postraran delante de nadie más y él no lo iba a hacer. Así el gobierno le estuviese diciendo que lo hiciera. No lo iba a hacer porque iba en contra de él. Era una persona íntegra. ¿Y por qué sé que no era un rebelde que simplemente quería desobedecer y ya? Porque vemos, creo que es en el anterior, que la puerta del cinturón, creo que es en el anterior. Bueno, uno de los días que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del palacio para estar pendiente de Esther, él no estaba pendiente de nada más sino de Esther, de cómo estaba Esther, de cómo la trataban. Él ve que hay dos eunucos del rey, es decir, dos servidores del rey, ¿ok? Que estaban tramando en contra del rey. Y por él estar en el lugar correcto de su asignación, haciendo lo que Dios le estaba mandando hacer, él se da cuenta de esto. Y él va y le dice a Esther, hay dos eunucos del rey que quieren matarlo al rey. Esther va, habla con el rey, y esto lo investigan y resultó ser cierto. Y a esos dos eunucos los cuelgan en una horca, los matan. Y aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Número uno, ¿por qué pudo Mardoqueo darse cuenta de lo que estaba tramando el enemigo? No era porque estaba buscando al enemigo para ver qué está haciendo, para ver qué está tramando. Él estaba en el lugar correcto, haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y Dios le puso enfrente, el enemigo está tramando esto. Muchas veces queremos ir, y no estoy negando el mundo espiritual, en lo absoluto existe y es más real que este que nosotros estamos viendo, pero muchas veces queremos estar solamente detrás, viendo a ver cuál es el demonio que está atacando, cuál es el espíritu que está atacando, qué es lo que está pasando, porque el enemigo tiene que estar ahí. Mardoqueo no hizo eso. Mardoqueo estaba en el lugar correcto haciendo lo que Dios le había mandado hacer, que era cuidar a Esther. Y estando sentado ahí a la puerta viendo para ver cómo está Esther, cómo la están tratando, Dios le dijo, el enemigo está haciendo esto y está planificando esto. Él no tuvo que ir detrás de nada. Dios le mostró todo, porque muchas veces lo que tenemos es que obedecer y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y Dios nos va a mostrar qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, en el momento que Él desea hablarnos. Pero a veces parecemos como los programas estos, cazadores de brujas y de fantasmas. Y no estoy negando que eso no existe, sí existe y sí es real. Pero a veces la vida se va detrás de eso. Y a veces Dios simplemente está diciendo, necesito que atiendas a tu esposo. Es lo que te estoy mandando a hacer y yo te voy a revelar como yo quiera. Necesito que cuides de tus hijos. Necesito que atiendas a tu papá y a tu mamá y que honres padre y madre. A veces eso es Dios lo que está diciendo y a veces estamos, pero ¿cuál será el demonio que me está atacando? ¿Pero cuál será el espíritu que ahora me está persiguiendo?
Y Dios lo que está diciendo, obedece, ponte en el lugar correcto, cumple con la asignación que yo te he mandado, cuida de lo que yo te he mandado a cuidar. Yo te voy a mostrar, no te preocupes, yo te voy a mostrar. Y eso lo que era lo que estaba haciendo Amán. Y otra de las cosas que me llama la atención y que una de las cosas que más me ha gustado de todo este pasaje es que nosotros vemos más adelante que primero Esther no buscó, perdón, Mardoqueo, no buscó una cita con el rey. Él no dijo, ¿van a matar al rey? No, no, yo necesito decírselo a él para que me vea que es a mí a quien Dios le mostró. Y le reveló que habían dos que lo querían matar. Él no fue, ¿cuándo es la próxima cita del rey para yo decirle que hay dos que lo quieren matar? ¿Quién era su acceso? Esther, su íntima, su cercana. Y Esther fue la que llamó y le dijo, hey, dile tú al rey, dile tú al rey que alguien lo quiere matar. Y ya hay que investiguen, si es verdad, bueno. Él no buscaba protagonismo, no buscaba ser visto. Vemos que más adelante, creo, no sé, capítulo 5 o 6, por ahí, un día al rey se le va el sueño. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién le quitó al rey el sueño? Dios. ¿Quién más le puede quitar el sueño a alguien? Dios. Dios le quitó el sueño. Y ese día el rey no podía dormir. Ese día el rey estaba con insomnio, trasnochado. Y ese día el rey de casualidad ve el libro de las crónicas, de las memorias, donde se anotan todas las cosas importantes que la gente va haciendo. Y ese día el rey vio y dijo, oh, hace unos años atrás, hace un tiempo atrás, hubo un hombre llamado Mardoqueo que libró mi vida y se dio cuenta de que habían dos que me querían matar y él fue y lo denunció. En ese momento fue que el rey se enteró que Mardoqueo, en silencio, calladito, hizo lo que le correspondía hacer, librar la vida del rey. No iba detrás de protagonismo, no iba detrás de que el rey sepa que fui yo a quien Dios le mostró que iban dos por su cabeza. Él no iba detrás de eso. Él iba detrás de que se hiciera lo correcto. ¿Qué era lo correcto? Librar la vida del rey. Él fue y lo hizo. Él no buscaba ser visto. Y es algo que nosotros tenemos que ver en la persona que Dios verdaderamente ha enviado en nuestra vida para hablar. Porque muchos te van a querer hablar, entre comillas, de parte de Dios, pero es mentira porque lo que quieren es ser visto. Lo que quieren es llevarse al protagonismo, es que Dios le mostró al hermanito o a la hermanita que es que para mí venía, contra mí venía un ataque, o que Dios tiene para mí los 10.000 ministerios y las multitudes más grandes. Pero lo que quiere es que su nombre sea engrandecido. Mardoqueo no le importaba que su nombre fuese engrandecido, le importaba hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber si tú ves que alguien lo que quiere es posicionar su nombre? Esa persona no te está hablando de parte de Dios, porque verdaderamente no le interesa la voluntad de Dios, le interesa posicionarse a sí mismo, le interesa que vean que es alguien usado por Dios. Mardoqueo guardó silencio, Mardoqueo hizo lo correcto cuando le tocaba hacerlo, en silencio, no para que nadie lo viera, no para que nadie lo aplaudiera. Pero ¿saben quién sí estaba viendo? Dios. Dios sí estaba viendo. Todo lo que Mardoqueo hacía en silencio. Todo lo que Mardoqueo hacía a puerta cerrada. Dios sí veía los corazones. Dios sí veía que Mardoqueo le agradaba que se cumpliera la voluntad de Dios y que se preservara la voluntad de Dios. Eso lo veía Dios. Y el Dios que ve en lo secreto es el que posiciona y recompensa en público, pero porque sabe que al corazón no le importa posición ni ser visto. Esas son las verdaderas posiciones que vienen de parte de Dios. Y no nos podemos dejar deslumbrar por el que luce bonito, por el que luce grande, por el que luce, wow, famoso, así era Mardoqueo, así era Man, el enemigo, así era Man. Y ya se los voy a buscar.
Ya se los voy a buscar. Ajá. En Esther 5, el 11, vamos a ver cómo era Amán. Dice, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y sobre los... Aquí estamos viendo la antítesis de Mardoqueo. Alguien arrogante, alguien que necesita mostrar la grandeza que le ha dado el rey. Alguien que necesita mostrar que Dios, que el rey lo ha puesto sobre los demás príncipes. Hay muchos pastores, pero pastor como, no. Hay muchos profetas, hay muchos ministros, pero es que a mí la revelación que Dios me ha dado es mayor. O los milagros que hace por mí, ¿a quién le está? Y muchas veces ahí es donde está el peligro, el espíritu de engaño. Nos dejamos llevar por las señales y no por el fruto. Y decimos, no, pero es que mira las señales que aquel hace. Vemos y decimos como, amá, pero es que mira la riqueza que Dios le ha dado. Y mira la multitud de hijos que tiene. Y mira cómo Dios le ha engrandecido. Y mira cómo Dios lo ha honrado por sobre todos los príncipes y reyes. Y ese fue el que terminó en una horca. Ese no le estaba hablando a nadie de parte de Dios. El que le hablaba a Esther de parte de Dios era el que era humilde. Era el que no le importaba ser visto, pero sí hacer lo correcto. Era el que no quería aplauso. Era el que quería que el nombre de Dios se glorificara. Y guardaba su voluntad y su pacto, aunque eso le costara un edicto de muerte en contra de él y de los suyos. Era ese quien verdaderamente, era ese quien verdaderamente aconsejaba a Esther de parte de Dios. Y era ese a quien Esther debía obedecer. Entonces, no podemos ir por la vida. Bueno, es que predicaron en la iglesia que la obediencia es buena. Y ahora obedezco a Raimundo y todo el mundo. ¿Quién verdaderamente me está dando una palabra de parte de Dios que yo debo obedecer? Y estamos viendo las cualidades de un hombre llamado Mardoqueo, que le invito a que llegue a su casa y se devore una, dos, tres, cuatro, cinco veces el libro de Esther. Y estudie cómo era Mardoqueo. Y estudiemos cómo era Amán, que es la antítesis. Vemos que es todo lo opuesto. Uno era arrogante, altivo, quería ser visto, y el otro era humilde. Y buscaba solamente que el nombre de Dios se glorificara y que la voluntad de Dios fuese establecida. Para que veamos quién verdaderamente me está hablando de parte de Dios y quién no. ¿A quién le voy a obedecer cuando me diga así te dice Dios? ¿Y a quién no? Porque hay espíritus de adivinación que se mueven y a veces decimos, es que se me tiene que estar hablando de parte de Dios porque me dijo, no sé, que yo hace un año estaba en la Patagonia. Y eso no lo sabe nadie. Dame el fruto. No nos podemos dejar llevar por las señales. Dame el fruto para saber si verdaderamente tiene intimidad con Dios. Hay momentos en mi vida donde uno se ocupa, igual que todos nos ocupamos, y de repente viene algún pensamiento en mí, tengo que hacer esto. Y yo digo, ya va, porque yo tengo unos cuantos días que no estoy orando como él. Y yo misma me pregunto, yo no voy, y yo misma me digo, ¿será que eso viene de Dios? No, yo no, o sea, yo tengo varios días que he descuidado la oración, no, voy a orar primero. Porque yo no puedo decir que Dios me habla si yo no oro, si yo no estudio la palabra. Si yo no tengo una vida de oración, no es que ore cuando estoy en una emergencia, no. Es que lleve una vida de oración. No puedo decir, es que Dios me dijo, Dios te dijo, ¿cuándo te dijo? ¿En qué momento? Si tú no fuiste a un encuentro con Él, si tú no fuiste a encontrarte con Él. Entonces, ¿a quién le prestamos nuestro oído? Y ahora les quiero leer. Aquí, Esther 10, dice, grandeza de Mardoqueo. Dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, la grandeza que él nunca quiso mostrar, con que el rey le engrandeció,
No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, el segundo. Y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje, porque procuró el bienestar de alguien más, no de sí mismo. Procuró el bienestar del pueblo. Entonces Dios le engrandeció. Y por encima de él solamente estaba el rey Asuero. Les pregunto, ¿fue una posición que Mardoqueo buscó? No, fue una posición que él ideó un plan. Bueno, Esther, tú te metes allá, le hablas al rey de mí para ver si... No, ¿qué hizo Mardoqueo? Lo correcto delante de Dios. Estar en el lugar donde Dios lo llamó a estar. Así fuese la puerta del rey. Amán entraba al palacio, Mardoqueo no. Mardoqueo estaba a las puertas del rey pendiente de cómo le iba a estar. Él no buscaba entrar al palacio, pero Dios lo llevó adentro por hacer lo correcto. La importancia de la obediencia a Dios primeramente y de la desobediencia. Una mujer por desobedecer fue sacada de la posición de autoridad y gobierno que tenía. Y una mujer por llevar una vida de obediencia fue posicionada en un lugar de autoridad y gobierno. Y ahora les voy a hacer una pregunta para que aquí analicemos y reflexionemos entre todos. Me pregunto, cuando Esther era niña, quizás, ¿será que alguna vez ella se imaginó que iba a ser reina? Y de paso, ni siquiera de Israel, sino de otro lugar, de Persia, de Media. Estaba en un lugar que no era ni siquiera su pueblo. ¿Será que alguna vez ella se imaginó que iba a ser reina? Yo creo que no, de verdad. Yo creo que por su mente jamás llegó a pensar siquiera que iba a entrar al palacio. Pero ella creció en obediencia. Ella obedecía porque sabía que era lo correcto. Ella obedecía a Mardoqueo porque sabía que era lo correcto. Ella obedecía porque sabía que estaba bien. Y el llevar una vida de obediencia la fue llevando a escalar y a posicionarse en el lugar que Dios tenía para ella. Y sin ella pensarlo y sin ella saberlo, Dios tenía una posición de autoridad y gobierno. La tenía como la reina, porque de paso ya había una reina. ¿Qué se iba a imaginar ella? Yo me imagino que la reina iba a desobedecer, iba a ser destituida y después ella iba a tener la oportunidad de ser reina. No, cuando Esther llegó, ahí estaba ahí, había una reina. ¿Qué se iba a imaginar ella que esa persona iba a ser quitada? ¿Y qué es lo que te quiero decir? Es que la obediencia, el caminar en obediencia a Dios, nos posiciona en gobierno y autoridad espiritual. Y sin nosotros saberlo, sin nosotros darnos cuenta, porque es que a veces queremos, no, no, pero dime si yo te obedezco, ¿qué voy a ganar? Y no es así. Dios nos va diciendo, haz esto, sirve, sirve a tu esposo, atiende a tus papás, haz esto, diezma, ofrenda, es mandato, lo está escrito. No es que si yo creo, yo no quiero, está escrito en la Biblia. Y no sabemos si Dios nos está posicionando para arrancarle la cabeza al enemigo como lo hizo Esther cuando estaba en esa posición. No sabemos a cuántos Dios quería en este año 2026. Estaba escrito en los planes de Dios, los voy a sacar de la pobreza y de la escasez. Y por eso en diciembre, cuando se hizo el evento de primicia, Dios les dijo, tráeme tanto. ¿Cuántos los trajeron completo todo lo que Dios le pidió? ¿Y cuántos los trajeron a media? Y Dios diciendo, dame, porque los planes que te estoy dando es que en el 2026 tengas autoridad de echar fuera el espíritu de pobreza de tu familia. Y no lo entendemos, porque queremos que Dios nos diga, dame, para que entonces tú puedas salir de la pobreza. Y no es así, no es así. Es obedecer cuando Dios te diga, dame tanto. Ok, tú no sabes para qué te está levantando Dios. Tú no sabes. Y el Señor me está trayendo a memoria ahorita un testimonio que se los voy a contar. Hubo un día que yo estaba sentada, así también, escuchando una prédica. Y el Señor me habla y me dice, entrega el reloj. No era lo que costaba el reloj, que costaba algo.
era lo que representaba que se dieran cuenta que yo había dado el reloj. Era vencer eso. Y la lucha en mi mente, no, sí, en mi mente, no, no, eso no es Dios. Andrea, ya, eso no es Dios, piensa en otra cosa. Escucha la prédica, voy a escuchar la prédica. Y la voz en mi mente, entrega el reloj, entrega el reloj, entrega el reloj. Y yo en mi mente, sin abrir la boca, yo le digo a Dios, confírmame que eres tú el que me está hablando. Y unos minutos después el predicador se para tal cual estoy yo ahorita y dice, yo les voy a contar algo que me pasó una vez. Estaba yo predicando yo no sé dónde y Dios me dice, entrega el reloj. Yo quedé así. Y yo decía, Dios mío, a mí se me aceleraba el corazón no por el reloj, por lo que representaba y a lo que yo me iba a enfrentar cuando yo soltara el reloj. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo digo yo cuando me pregunten, ¿y tu reloj? Lo entregué en la iglesia. Yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Y digo, bueno, yo suelto el reloj, lo meto ahí. Y pasé usando, los que me conocen, saben, la pastora ya sabe, yo no uso manga larga, ni cuello aquí, porque me ahoga el calor, me asfixia. Yo tengo ropa manga larga, pero es para cuando viajo por el frío, porque aquí me ahoga, me asfixia. Pasé una semana usando manga larga, para que no se viera que en mi mano no estaba el reloj. Y decía, ¿cómo digo yo cuando se den cuenta que yo no tengo el reloj? ¿Ven? Y yo, mi madre. Y me llama la pastora de la iglesia y me dice, hija, tú entregaste un reloj. Pero es que las ofrendas son para la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia con un reloj? Me dice. Me dice, si quieres, dime cuánto cuesta el reloj y lo vendemos, porque es que la ofrenda es para la iglesia, no es para que la pastora se lo pusiera encima. Y yo le digo, bueno, pastora, el reloj a mí me costó tanto. Ok. Y ahí es cuando me viene a mí como que la cuestión, el Espíritu Santo. Y yo, ya sé, pastora, yo le voy a dar, yo le voy a comprar el reloj. Y usted agarra la... Claro, porque ella iba a vender el reloj. Yo le digo, bueno, yo le voy a comprar el reloj. Claro, ya va, era un monto muy alto, era un monto que yo no hubiese ofrendado. En mi lógica humana, yo no hubiese sacado ese monto de dinero y lo hubiese ofrendado. Entonces, yo le digo, vamos a hacer algo, yo le compro el reloj. Bueno, y así hicimos. Y yo le fui dando el dinero. Cuando yo le doy la última parte del dinero, porque era un monto grande, no lo tenía completo para hacerlo de una vez, ella me dice, necesito testificar. Me dice, el monto que tú me diste, y este no es el testimonio en sí, viene más adelante, pero para decirles que era de parte de Dios. Me dice, tú me acabas de pasar el último monto que faltaba para completar el dinero. Me dijo, era exactamente, o sea, exactamente para ese entonces cuando se usaban, ustedes saben, 584 bolívares con 25, cuando se utilizaba así como que un monto muy, bueno, era exactamente lo que yo tenía que pagar en la emisora, porque hacían programas de la radio, eran obviamente cristianos. Exactamente, y yo en ese momento yo sabía que era Dios diciéndome, soy yo el que te está mandando a hacer eso. Eso fue, si no me equivoco, para un diciembre, noviembre, diciembre. Bueno, yo recupero el reloj, vuelvo a comprar el reloj y tengo mi reloj. Pasan como 2 meses, más o menos, 3 meses. Y resulta que donde nosotros estábamos trabajando, se había levantado una estafa que yo no había visto. Ah, después de que pasa lo del reloj, eh, vamos manejando, chocamos y a la camioneta le dan pérdida total. No nos pasó nada, gracias a Dios, pero pérdida total. Bueno, el seguro, pues teníamos que comprar otro carro, compramos otro carro, listo. Sin nosotros saber. Y esto me lo habló el Señor a mí como un año después de que había pasado y el Señor me hizo entender lo que se había desatado en el momento que yo obedecí de entregar el reloj, que para mí era difícil, no por el reloj, sino por lo que venía después de eso. Chocamos, dan pérdida total, tenemos que comprar otra camioneta mientras el seguro nos paga esta. ¿Ok? 2 meses después, 3 meses después de que pasa lo del reloj, yo no sabía, venía una estafa, íbamos a perder todo. Y adivinen por qué no lo perdimos. Porque habíamos chocado la camioneta y el seguro nos tenía el pago total de una camioneta nueva. Porque habíamos prestado un dinero a un familiar muy cercano y el Señor nos estaba asegurando toda la provisión cuando se levantara la estafa, cuando se levantara el robo. Y todo vino por qué. Hasta que un día el Señor me habló. Un día te levanté
y te dije, tráeme una ofrenda. Ese día yo reprendí al devorador. Y los que venían a devorarlos y a quitarlos todo y a dejarlos en la calle, no pudieron tocarlo. Y yo vi como todos estaban sin medio. ¿Y quiénes eran los únicos que teníamos? Nosotros. Pero a veces queremos que Dios nos diga, dame el reloj, porque déjame contarte que el devorador tiene un plan en contra de ustedes. Y yo necesito reprenderlo. Entonces ahí sí nos levantamos. Es que Dios me mostró que viene el espíritu de muerte. Ya yo lo voy a dar. Y no es así. Cuando Dios me mostró y me dijo, levántate y da lo que te estoy pidiendo, yo no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pero el Señor nos guardó. El Señor reprendió al devorador. Y yo vi como todos estaban, como todos los socios estaban sin nada. Y los únicos que teníamos éramos nosotros. Nunca me imaginé que el choque era plan para dejarnos con carros y dejarnos con provisión. Nunca me imaginé que, que alguien nos dijera, préstame tanto. Era el plan para asegurarnos provisión. Eso lo sabía el Señor. Es necesario que obedezcamos. Tú no sabes si cuando Dios te está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, te está alargando a ti la vida por una enfermedad que pueda estar tocando a tu puerta, porque lo dice la palabra, tus días serán extendidos si honras a padre y madre. Tú no sabes, no sabemos. Esther no sabía que el obedecer y el llevar una vida de obediencia la iba a posicionar en un lugar de gobierno y de autoridad, donde un día iba a poder arrancarle la cabeza a los enemigos del pueblo de Dios. Pero queremos llegar y reprender en el nombre de Jesús, y está bien porque el nombre de Jesús es el que tiene la autoridad, pero muchas veces nosotros somos los que no tenemos autoridad de decir el nombre de Jesús y de decir te echo fuera en el nombre de Jesús, porque vivimos en desobediencia, porque cuando Dios nos dice, haz esto, cuida tu salud. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, cuida tu salud? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, cuida con quién anda? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, deja de mirar eso? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, esa música poco a poco, de gotica en gotica, te va desviando y te va contaminando? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, congrégate? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, diezma, ofrenda, trae primicia? Y después queremos salir de desobedecer a reprender en el nombre de Jesús al infierno entero. ¿Y saben quién no se va a sujetar? El infierno entero. Porque no hay autoridad, porque no hay gobierno, porque Esther lo que la posicionó fue una vida de obediencia. Si Esther no hubiese obedecido a Mardoqueo, si Esther no hubiese obedecido al eunuco, Esther no llega a una posición de gobierno y de autoridad. Fue la obediencia lo que la posicionó en el llamado de Dios, por supuesto, porque no fue que ella se inventó que quería ser reino. Dios la llamó para ser reina, pero fue su obediencia, no una obediencia interesada, una obediencia desinteresada. No porque voy a recibir, sino porque Dios me está llamando a hacerlo. Y ya. Entonces le obedezco porque Dios me dijo que lo hiciera. Y no entendemos, no entendemos. Y vemos cantidad de oraciones de guerras espirituales que salen y sale el enemigo a atacar aún más. Porque no hay autoridad, porque no hay obediencia a Dios. Es que quiero que mi esposo cambie y deje de ser infiel, pero es que Dios te está diciendo que te sujetes. Porque nosotros vemos, y aquí vemos en Lucas 2, 51 y 52 dice, y descendió con ellos. Esto es cuando Jesús era joven, tenía 12 años, 12 años o 13 años. Bueno, ya la pastora me corrige. Y se quedó en el templo a 3 días de camino de sus padres, y José y María se volvieron a buscarlo. Y dice, y descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús se sujetaba. Y era Jesús. Él era Dios. Ya lo tenía que saber a esas alturas porque dice que en los negocios de mi padre, justo antes de esto, el versículo anterior dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es decir, ya él sabía que Dios era su padre. Él era Dios y ya él lo sabía. ¿Qué mayor título que ese? ¿Quién está por encima? Y él lo sabía, siendo hombre, porque no vamos ahora a decirnos que él era Dios, sí, pero también era hombre. También estaba sujeto a debilidades igual que nosotros.
Y él se sujetaba a sus padres. Él se sujetaba y eso lo hacía crecer en sabiduría y en estatura. No digas que eres sabio si no te sujetas ni a Dios ni a tus autoridades. No digas que tienes estatura si no te sujetas ni a Dios ni a tus autoridades. Una persona que tiene estatura y que camina en sabiduría de Dios es alguien que se sujeta a sus autoridades y a Dios. Jesús se sujetaba, aun cuando él quería estar en el templo, porque dicen, los negocios de mi padre me es necesario estar, pero yo me sujeto y me voy con ustedes a casa. Es necesario entender que vamos a crecer en estatura espiritual, en, en autoridad y en gobierno cuando obedezcamos a Dios. Y no todas sus instrucciones las vamos a entender. Delante de los ojos de Dios le digo, ni por aquí me pasaba cuando Dios me dijo entrega el reloj. No tenía ni siquiera de cómo se iba a solucionar eso. Porque tampoco me pasó por aquí. Ah, bueno, yo después le digo a la pastora que me venda el reloj. Tampoco me pasó por aquí. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Yo creo que lo entregué temblando, porque yo decía a mi madre, ¿y cómo hago ahora? Y lo que me viene. Dime lo que me viene. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, Señor? ¿Y ahora en qué me metiste? Y yo entregué el reloj. Y pasaron meses para ver el cumplimiento espiritual de lo que Dios estaba desatando o estaba haciendo en ese momento. Y pasó un año o más de un año para que el Señor me hablara y me revelara cuando te pedí esto, era por esto y por esto. Porque aún cuando lo había vivido no lo había entendido. O sea, yo no había entendido qué era lo que había ocurrido en el mundo espiritual. No lo entendí. Más de un año para que el Señor me dijera. Y pasaron todavía muchos años más, como 10 años más, para que el Señor me dijera a qué me estaba enfrentando y qué espiritualmente, qué estaba atacando yo en ese momento. Y me dijo, cuando yo te pedí eso, estabas atacando el espíritu de temor, porque tú tenías temor de darlo, y el Señor lo sabe que sí. Yo tenía pánico de darlo por lo que se me venía después. Y eso me lo mostró el Señor hace poco, hace como 2 años atrás. Me dijo, como Gedeón, su papá levantó un altar al espíritu de temor porque por la provisión. No, no, pero es que hay que estar bien con Dios y con el diablo. Y él levantó un altar a Dios, pero también estaba levantando un altar a los dioses ajenos, porque él necesitaba asegurar su bendición. Bueno, si Dios no provee, por aquí el enemigo va a proveer. Si por aquí Dios no resuelve, hay que buscar la forma de resolver. Y ahí se levantó la escasez en el pueblo. Y el segundo animal estaba listo para ser sacrificado. No, todavía no, el segundo no lo habían sacrificado. Y solamente hacer eso, el consagrar ese animal para sacrificarlo a dioses ajenos, desató toda la pobreza y escasez en la que ellos vivían. ¿Y que tuvo que hacer Gedeón? Dar todo lo que tenía y levantar un altar a Dios. No era fácil en tiempos de escasez dar todo lo que tenía, como lo hizo Gedeón. No era fácil. Ustedes saben qué es que le digan a Gedeón, tráeme una efa de harina, tráeme, que son no sé cuántos, creo que 11 kilos de harina. No me acuerdo. Todo lo que representaba en momentos de escasez y donde era difícil conseguir el alimento, lo que representaba que Gedeón diera esa ofrenda. Y Gedeón fue. Y ahí se cortó la maldición que había levantado su papá, porque tenía miedo, porque tenía temor y porque, bueno, no, hay que asegurar la provisión, o por aquí, si Dios o por el enemigo, alguno de los dos va a proveer. Y no es así. Dios nos está llamando a obedecer. En este 2026, no busques ser como Amán, que vean la gloria de la grandeza de todo lo que Dios te ha dado y las posiciones que Dios te ha dado. Busca obedecer en cada pequeñez que Dios te demande hacer. Quizás Dios te está diciendo perdona. Quizás Dios te está diciendo déjate amar, déjate cuidar. Quizás Dios te está diciendo deja la contienda, hasta cuándo vas a pelear. Quizás Dios te está diciendo reconoces que tienes una raíz de amargura. Quizás Dios te está diciendo sé diligente en cuidar todo lo que yo te he dado. No, porque como yo soy hijo de Dios, Dios lo cuida por mí. O sea, de mí no se va a apartar la bendición. No, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos está diciendo el Señor
en el tiempo de la visitación que nosotros hagamos. Y no me hables de dones, háblame de frutos. No me digas, es que Dios me dijo que me va a dar los 20 dones, los 50 dones que están en la Biblia, y que Dios no te haya pedido ni un solo fruto. No es Dios quien te está hablando. Y no es a Dios a quien quieres escuchar. Dios te va a decir, quiero sacar este fruto de ti. Y claro que te voy a dar dones. Pero no me digas que Dios te ha profetizado 20,000 dones si no te ha profetizado que te quiere sacar fruto. El fruto del Espíritu de ti. El fruto que viene de Dios. Entonces no es a Dios a quien estás escuchando. Estás escuchando a un Amán, pero no a un Mardoqueo. Estás escuchando a quien se quiere dejar ver y mostrar la grandeza de su gloria, pero no estás escuchando al que quiere obedecer en silencio y agradar a Dios sin que nadie lo vea. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere sacar de ti en este 2026? ¿Cuál es el fruto? Deja que Dios te confronte, deja que Dios te exhorte, deja que Dios te examine, porque no te vas a parar en una posición de gobierno y de autoridad y de estatura espiritual si no dejamos que Dios nos diga, es por aquí por donde quiero que camine. Si no dejamos que Dios nos diga, apártate de este camino. ¿Hasta cuándo vamos a seguir murmurando? ¿Hasta cuándo? Y creemos que después nos vamos a parar porque tengo el título de apóstol, de profeta, de evangelista, tal, y después me voy a parar a decir, échate fuera Satanás en el nombre de Jesús. No te van a obedecer. Jesús creció en estatura y en sabiduría porque se sujetó y obedeció. Esther fue posicionada en autoridad y gobierno porque creció en obediencia. Y entonces, después de eso, pudieron cortarle la cabeza al enemigo. Y bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, Pastora Yadira, como lo fue para la mía, que recuerden que Cristo les ama, y la Pastora Yadira también, y yo también. Dios les bendiga grandemente. Gloria al Señor, la obediencia. Obedecer aunque no entendamos. Los adoradores, vamos y nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah, dándole la gloria al Señor por esta enseñanza. ¿A quién estás escuchando? ¿A Mardoqueo o a Amán? Bendiciones. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos trabajando por posición o por obediencia al Señor.